Listo, Jesús, yo creo que puedes arrancar. Bueno, Sí, yo buenas creo que ya noches. estamos. Entonces hoy vamos a tener el tema de catarata congénita. Antonio Ríos Londoño, residente de primer año de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Rápidamente, para hablar un poco de historia sobre las cataratas, las primeras descripciones que hicieron se encuentran en la obra de Galeno. Por primera vez se usa el término ahí de lens cristalina o el lente cristalino. Más adelante se empieza a describir como la posición correcta del cristalino, luego los griegos empiezan a dar unas teorías sobre la catarata y cómo se formaba. Ellos decían que era un fenómeno de exudación y coagulación que caía desde el cerebro. Más adelante ya Werner, que vivió de 1599 a 1673, que era un médico y anatomista alemán, fue el primero en describir ya con claridad que la catarata consistía en una opacificación del cristalino. Las primeras reportes de cirugías empiezan en la obra Sushruta, que es que vivió en el 600 a.C. Aquí, eso eran unas obras de unos papiros donde demostraban las técnicas quirúrgicas que eran abiertas y lo que hacían era prácticamente quitar el cristalino y pues era más que todo pues lo que se tiene es obras, dibujos o pinturas rupestres y en papiros. Aunque ya vimos gran parte del cristalino en la charla de catarata, recordemos un poco que el cristalino transmite la luz con longitudes de onda de 390 a 1200 nanómetros y el límite que tenemos nosotros de percepción visual es de 320 a 740 nanómetros. En sí, la transparencia del cristalino está dada por la arquitectura que tienen las células y el empaquetamiento compacto de todas las proteínas que la Perdóname, componen. Jesús, un segundito. Es que todos están teniendo como una resonancia que tengo yo. ¿O no? Sí, a mí también me da como un sonido no tan nítido. Okay, ahí. ¿Sigue hablando? Bueno, el peso de la lente al nacer es de 65 miligramos, a los 10 años de 160 miligramos y a los 90 Sigue años entonces. de 290 miligramos. Entonces vemos como esto es otra parte del cuerpo humano que sigue creciendo con el tiempo y termina a los 90 años con 4 veces el peso al nacer. Dentro de la embriología, aunque hace 8 días vimos un poco también de esto, recordemos que se desarrolla a partir del ectodermo superficial. Esta era una de las preguntas que teníamos dentro de la encuesta. Pues aquí empieza a cubrirse la vesícula óptica a los 25 días. Luego, de los 27 a los 29 días, ya se empieza a formar la placa óptica, que es la que va a comenzar a invaginarse, formando ya la cosita del cristalino. Esto se da en los primeros 30 días. Ya aquí tiene un tamaño de 5 milímetros. Posteriormente se van alargando y forman las fibras primarias de cristalinos que luego se van a perder y se va formando el núcleo del cristalino. Esta es la parte inicial de su formación. Dentro de la prevalencia de catarata congénita, entonces teníamos datos de la OMS que se estima que 2.2 mil millones de personas tienen discapacidad visual en todo el mundo, de las cuales de este porcentaje, de esta incidencia, perdón, tenemos que 65.2 millones de personas son afectadas por cataratas. 14 millones de niños tienen ceguera bilateral por cataratas, entonces vemos que es una gran cantidad de población, y 4,6 de cada 10.000 nacidos vivos tienen catarata congénita. Ellos hablaban aquí en Latinoamérica que una incidencia de 1 a 13 de cada 10.000 recién nacidos y 2/3 de estos eran bilaterales. Tenemos como visión general de la catarata congénita que es una de las causas tratables más comunes de ceguera infantil. 1/3 de los casos de ceguera en infantes de edad secundaria a la catarata congénita. Es el 15% de la ceguera en todo el mundo, con una prevalencia de 1 en 2.000 o 1 en 10.000, dependiendo de la población que cojamos. Es un porcentaje pues, que varía. Y si no se trata, pues la pérdida de la visión se va a producir debido a la deprivación que tenemos del estímulo visual. A la hora de escribir una catarata congénita tenemos diferentes formas de abordarla. Algunos autores la abordan desde unilateral o bilateral y aquí parten las diferentes causas. Tenemos congénita propiamente dicha o adquirida en la primera infancia. Puede ser parcial o completa, estable o progresiva. O tenemos la catarata aislada versus la asociada a una enfermedad sistémica. Dentro de la clasificación de bilateral y unilateral tenemos diferentes causas. Las bilaterales, un cuarto suelen ser hereditarias,
otras asociadas a diferentes patologías sistémicas. Casi la mitad de esta población tiene, pues, si se considera que es idiopática. Y en estas poblaciones, cuando tenemos que tratar bilateral, lo que se hace es un test genético y pues ahorita vamos a ver más a fondo ese tema. Dentro de las causas de catarata unilateral, tenemos la más común, igual que en las causas bilaterales, idiopática. Ya posteriormente tenemos las traumáticas, posterior al anticono, tenemos, o sea, diferentes causas que pueden dar, y aquí la asociación era más como a la catarata congénita, pero no propiamente dicha, sino la adquirida. Secundarias a procesos inflamatorios como uveitis, o secundaria a un tratamiento de retinopatía, pues con el láser que se genera en la catarata. Y lo mismo, entonces se inicia con un test genético pues para iniciar el abordaje. Dentro de las etiologías, entonces teníamos genéticas, embriopatías, metabólicas y otras. Dentro de las genéticas, que es hasta el 25% de las cataratas teníamos que eran hereditarias. Acá hay un gen descrito propiamente pues, asociado a la catarata congénita, que es el alfa cristalino, que se asocia también a una cromosopatía en la 21q2.3, que generalmente suele ser bilateral. El patrón de herencia más común es el autosómico dominante, con aquellos dos que con una penetrancia casi completa por la expresividad variable. Y también hay otras formas que son las autosómicas recesivas y ligadas al cromosoma X, pero suelen ser menos frecuentes. Dentro de las embriopatías tenemos las causadas por infecciones intrauterinas, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo. Teníamos, por ejemplo, la rubeola, que además de provocar eso, pues generaba la microftalmia, la coriretinitis y otras alteraciones asociadas que veremos posteriormente cuando revisemos el tema de TORCH. Toxoplasmosis, que es otra de las más, pues muy común, más que todo en nuestro medio, que puede ocasionar también coriretinitis, pues en la primera infancia las calcificaciones intracraneales asociadas a convulsiones y que esto pues conforman la triada de Sabin. Sífilis, varicela, citomegalovirus, que produce además la coriretinitis cicatrizal pues en todos los recién nacidos, y las alteraciones del sistema nervioso central, la trombocitopenia y hepatoesplenomegalia. Dentro de las metabólicas, aquí es muy importante resaltar la galactosemia, que esta se va a dar es por un déficit de la enzima galactosa 1P uriltransferasa, que esta lo que hacía era, lo que se encargaba era coger la galactosa, transformar la galactosa en galactitol, y lo que hace es cuando tenemos el galactitol, lo que se hace es que se deposita directamente en el cristalino, provocando la posificación. Entonces, a medida que el niño va tomando leche, van apareciendo estas cataratas, también se asocia a hepatoesplenomegalia y retraso mental. Importante en este tipo de catarata es que es reversible, si se diagnostica pues, en las primeras fases de la enfermedad. Y otra forma de galactosemia que también se tiene pues más benigna es por el déficit de la galactosinasa, que es esta enzima que genera el paso de galactosa a galactositol. Entonces, pues importante recordar esta, que pues, de las reversibles. Tenemos también otras asociadas a síndromes como Alport, Lowe, la distrofia miotónica y el hiperparatiroidismo o pseudohiperparatiroidismo, que es cuando tenemos una concentración de calcio sérico menor a 9.5 miligramos por cada 100 mililitros, y pues se asocia mucho a la presencia de cataratas. Otras como las tóxicas, esto o por corticoides, por hipervitaminosis, aquí por hipervitaminosis por vitamina D. Tenemos también las carenciales. Dentro de las carenciales aquí es por déficit de vitamina A, el déficit de ácido fólico o vitamina B12. Y tenemos otras que es las radiaciones ionizantes. Esto es cuando se presentan radiaciones ionizantes a dosis bajas que pueden presentar, se pueden asociar a las cataratas congénitas. Dentro de la fisiopatología, ellos describen diferentes formas de presentación. Una es, pues empieza por la polimerización y uniones cruzadas entre lípidos y proteínas. Esto lo que hace es que aumenta la cantidad de proteínas que no son solubles en agua. Entonces, frente a una actividad metabólica normal de las fibras del cristalino o agentes externos, o aquí hablamos también de los radicales libres, se va generando esta unión cruzada y genera un cambio en la arquitectura celular, generando pues el efecto de la opacidad del cristalino.
También se puede dar el incremento en la dispersión o la absorción de la luz. Esto es propiamente por la alteración de las fibras del cristalino. Entonces se da o una mayor agregación de proteínas o se empiezan a separar en las fases del citoplasma de las células del cristalino, o una combinación de los dos procesos. Y otros por modificación en genes que codifican la estructura del cristalino. Entonces aquí hablaban de las alfa y alfa beta, diferentes tipos de suprafamilias de los cristalinos beta y gamma, las conexinas alfa y la proteína faquina. Todo esto lo que hace es modificar en sí la arquitectura de las proteínas terciarias. Entonces, en el ser humano, si uno de estos alelos presenta mutación, aparece la catarata. Dentro de signos y síntomas, a la hora de describir esto en un paciente, el 41% pues, es un hallazgo por tamizaje. El 24% de los pacientes debuta como con una leucocoria y el 19% por un estrabismo. Entonces son estos dos signos pues lo más importantes, y a la hora de evaluar a un paciente pues siempre pensar en esto. Cuando decimos que una catarata es visualmente significativa, entonces tenemos que es una catarata de un tamaño mayor a 3 milímetros cuando tenemos un reflejo apagado o no tenemos el reflejo rojo presente en uno de los dos ojos o en ambos ojos, o cuando es bilateral. Aquí, pues, luego de que no tenemos el reflejo presente, entonces vamos a también tener asociado una imposibilidad de ver bien el fondo de ojo. El paciente, según la edad que tenga, vamos a ver que no fija o no sigue, puede estar asociado al estrabismo, un nistagmus, o una agudeza visual lejana, pues, dependiendo de la edad disminuida. Dentro de la entidad tenemos que se debe evaluar con una exploración directa e indirecta en la lámpara de hendidura o con el reflejo rojo también, dependiendo de la edad del paciente. Entonces vamos a clasificarla en muy densa, visualmente significativa o visualmente no significativa. Esto es algo más subjetivo y pues depende del evaluador. Dentro de los estudios diagnósticos, entonces a la hora de tener una catarata congénita, tenemos que abordar el paciente dependiendo de cómo fue el embarazo y qué otras sintomatologías tiene el paciente o qué otros signos tenemos al examen físico. Entonces empezamos con las infecciosas. Pues todo el perfil de TORCH, dependiendo si estamos pensando en esto, los títulos de varicela, BDR, BDRL, y pues toda la evaluación materna, pues para ver cómo fue el embarazo. Si estamos pensando en una metabólica, digamos, en la catarata por el metabolismo de la galactosa, pues se debe pedir en orina para el azúcar reductor, la galactosa 1-fosfato, la galactoquinasa o los aminoácidos en orina y plasma. Esto no suele pedirse. Lo que se hace es, si se está pensando en esta como uno de los diagnósticos, es suspender la lactancia materna y conjunto con pediatría iniciar otro suplemento alimentario y ver si mejora pues con la suspensión de esta y se deja como un último diagnóstico. Dentro de los otros exámenes que pedimos, los estudios diagnósticos, es el calcio para ver si tenemos un hipoparatiroidismo, fósforo cuando tenemos alto en el hipoparatiroidismo asociado al calcio bajo, la glucosa en sangre, ferritina, pues pensando cuando está, pues que esté alta en hiperferritinemia, y pues ya pensando en otras patologías asociadas, pues podemos pedirlos pensando en una cardiomiopatía o en otras sistémicas. Entonces aquí teníamos lo de la orina, pues la sustancia reductora que después de tomar leche que se puede tomar la muestra para ver si está asociada a la patología. O en síndrome, si estamos pensando en el síndrome de Lowe, en una cromatografía para aminoácidos. Dentro de la clasificación anatómica tenemos primero aquí una catarata polar anterior. Estas cataratas son frecuentes, suelen medir menos de 3 milímetros de diámetro y como se ve son pequeños puntos blancos en el centro de la cápsula anterior del cristalino. Suelen ser, cuando vemos esto, suele ser asociado a una catarata congénita. Normalmente suelen ser unilaterales y no progresan y pues no es visualmente significativa. Pues no obstante, aunque pues suele ser menor de 3 milímetros y no es significativa el compromiso visual, pueden generar una anisometropía. Entonces por eso es importante continuar con la evaluación y hacer una adecuada refracción pues para evitar que se genere una ambliopía. Tenemos luego las cataratas nucleares. Aquí las cataratas, estas son opacidades que ya afectan el centro o el núcleo del cristalino.
también suelen ser de unos 3 milímetros de diámetro, pero aquí lo importante es que la irregularidad de las fibras del cristalino puede extenderse hacia la periferia y la densidad suele ser variable. Entonces estas opacidades tienden a ser estables, pero la densidad puede ir progresando y hacerse mayor pues, de tamaño. Suelen ser unilaterales, hereditarias, y aquí importante también es que cuando tenemos los ojos con catarata nuclear pueden ser anatómicamente más pequeños de lo normal y tienen mayor riesgo de sufrir glaucoma en etapas tardías de la infancia. Dentro de las cataratas lamerales o zonulares, se pueden identificar que es por su forma redonda, como un lente lenticular, y suele ser bien delimitada. Afecta uno o más de los anillos de la corteza que tenemos del cristalino, pues que está en desarrollo. Y las opacidades tienen un mayor diámetro que las cataratas nucleares, y estas suelen ser más grandes, como aproximadamente 5 milímetros, pues comparado con las otras. Estos ojos tienen un tamaño y diámetro corneal pues normal, a diferencia de las nucleares. Tenemos otra con el lenticono. Aquí se le conoce como lenticono o lentiglobo posterior, que se debe esto es a un adelgazamiento de la zona central de la cápsula posterior. Este adelgazamiento lo que genera es inicialmente un aspecto en gota de aceite. Estas se asocian a la catarata por galactosemia. Entonces se ve en el reflejo rojo de esta gota de aceite, pues la apariencia como si fuera una gota de aceite. Con el tiempo, cuando a medida que se va evaginando el cristalino, esto va progresando y las fibras corticales se van estirando. Entonces se hacen como, cada vez van haciendo más opacas y este proceso puede llevar muchos años, pero si la cápsula se llega a romper, puede provocar una opacidad que se genere muy rápida en el cristalino. Tenemos también la subcapsular posterior. Entonces las subcapsulares posteriores son menos frecuentes en niños y cuando aparecen suelen ser, pues aquí debemos pensar que son algo adquirido, secundario a corticoides, a un proceso inflamatorio o a anomalías de la retina o exposición a radiación. Y otra clasificación es la membrana o la vasculatura fetal persistente o vasculatura o membrana retrolenticular central, que se asocia a esto. Aquí lo importante es que se debe a una falta de regresión del complejo vascular y aloideo fetal, y esta es una causa frecuente de cataratas en la infancia. Esta entidad lo que hace es que en los primeros años se van ubicando casi siempre, se van asociando casi siempre a ojos con microcórnea, microoftalmos, y hasta cierto grado se debe sospechar pues también un aumento de la presión intraocular cuando tengamos este tipo de catarata. Aquí importante es que el vaso hialoideo lo que va a hacer es que persiste y puede conectarse con la membrana retrolenticular del nervio óptico, pero los vasos pues, empiezan a regresar a menudo y van dejando solamente la membrana. Entonces aquí en los casos ya más graves, lo que pasa es que el cristalino puede verse como empujado hacia adelante, con lo que genera es como una aplanación de la cámara anterior y se produce el glaucoma secundario. Dentro del tratamiento, entonces tenemos que el manejo, pues la mayoría de las opacidades se da pues cuando tenemos una opacidad anterior. Aquí importante a la hora de realizar el manejo es que debemos siempre recordar que un paciente entre más joven, más densa va a ser la catarata, entonces debemos considerar eso antes de una cirugía. A la hora de iniciar el manejo, pues empezamos con un manejo médico y a la hora de hacerlo es reflectar muy bien para ver si con los lentes ayuda a la mejoría del paciente. Sin embargo, esto es buscando tratar la ambliopía para la catarata, pues que tenemos cuando tenemos una catarata parcial. Entonces se inicia con la dilatación, el parche o la observación. Sin embargo, hay unos criterios ya propios del manejo quirúrgico, que es cuando tenemos una catarata mayor a 3 milímetros, cuando la catarata disminuye notablemente el reflejo rojo o cuando falla el manejo médico o la observación que llevamos, no hay mejoría. Dentro del manejo quirúrgico, entonces tenemos el manejo para cataratas densas que son bilaterales, entonces en este se piensa en una cirugía precoz a partir de los 3 meses de vida. Importante es que cuando se realiza la catarata en un ojo, se debe realizar el siguiente ojo en menos de 7 días. Esto con el fin de evitar la ambliopía que se vaya a generar por la anisometropía.
Cuando tenemos cataratas parciales bilaterales, puede no precisar el manejo quirúrgico, pero se debe ir evaluando a ver si hay mejoría, y si no hay mejoría del paciente, entonces sí, trataría como una catarata densa bilateral. Cuando tenemos cataratas densas unilaterales, es una cirugía urgente, se inicia a partir de las 4 semanas de vida. Y cuando tenemos una catarata parcial unilateral, se debe generar una observación general con dilatación pupilar, viendo si tenemos una catarata menor de 3 milímetros. Si no, se iniciaría también un manejo de una vez quirúrgico y no se intentaría con el manejo médico. Aquí importante con las cataratas parciales unilaterales es tener una adecuada refracción para evitar la ambliopía. A la hora pues, de pensar en cirugía, entonces teníamos diferentes tópicos de la cirugía. Uno de los, pues vamos a ir tratando diferentes. El primero era el cálculo de lente, cómo se calcula un lente. Entonces hay dos tendencias a la hora de manejar esos pacientes. Uno es dejarlo con hemétrope. Aquí lo que buscan ellos como defensa en esta teoría es que es más fácil tratar la ambliopía, sin embargo, más adelante pues se debe trabajar con la miopía que se va a ir generando y la anisometropía. Esto pues recordemos porque el ojo va a tener un desarrollo durante la primera infancia, entonces va a generar unos cambios en la refracción y pues deben de tener en cuenta que en este momento va a quedar en metro, pero sin embargo va a seguir creciendo y va a ir cambiando la refracción. Y lo otro es la otra tendencia es dejar un lío de baja potencia con una hipermetropía de 6 a 10 dioptrías, y todos estos cambios que van a ir generando pues se deben manejar con un lente de contacto para el primer año. Hay diferentes fórmulas, aquí tengo las que encontré, sin embargo, cuál usar, eso depende del médico. Un estudio comparaba la precisión predictiva de varias fórmulas de potencia del lío en niños, sin embargo, al final no se reveló una diferencia significativa entre las fórmulas, entonces más depende del uso y de la escuela para ver con cuál vamos a ir calculando la. Entonces, dentro de las consideraciones, debemos ver si es una catarata, pues a la hora de manejar lente o no lente, si es una catarata unilateral versus bilateral. En la unilateral se prefiere el inicio del manejo del lente porque suele, pues para evitar en este momento la anisometropía y la posterior ambliopía. Entonces, lo ideal es iniciar el manejo desde pequeños. Otra consideración es el nistagmus, pues este movimiento continuo en los pediátricos es más duro de manejarlo con un lente de contacto, entonces se prefiere, o con un lente o unas gafas, entonces se prefiere la instauración del lente intraocular. Sin embargo, los lentes de contacto en estos pacientes cuando se da como opción, pues es una buena opción dependiendo del ojo o de la anatomía del paciente. Entonces ahorita vamos a ver que otra de las consideraciones es la microftalmia o el nanoftalmos o el diámetro de la córnea menor a 9 milímetros. En estos casos que no se puede colocar el lente, entonces esto es una buena opción. La otra consideración es un ojo seco que pues a la hora de manejarlo con lente de contacto pues puede empeorar los síntomas, y entonces en esto pues se debe considerar más bien el manejo con lente intraocular. Lo otro es las condiciones de vida, pues si hay un apoyo socioeconómico adecuado y se puede iniciar el manejo de lentes de contacto, o si uno ve que es una población lejana donde no hay un adecuado manejo de los lentes de contacto o no hay disponibilidad de los mismos, entonces se debe dejar con el lente de contacto con el fin de evitar la ambliopía de sus pacientes. A la hora pues otro tópico que es importante en la cirugía es a la hora de hacer la biometría, pues se puede usar de contacto versus la de inmersión. La de contacto que es importante tener cuidado con la compresión de la córnea, pues puede haber un error de 0,32 milímetros. Sin embargo, pues tenemos la inmersión que, aunque tiene un menor error, pues suele ser más incómodo para los pacientes. Este estudio del 2018 comparaba la agudeza visual y las complicaciones que se tenía entre el implante del lente intraocular primario o dejar al paciente afáquico. Pues se realizó un metaanálisis en pacientes menores de 2 años con catarata congénita. Aquí lo que se vio y lo que se concluye en este estudio es que se sugiere la implementación del lente como opción primaria durante la cirugía en los pacientes menores de 2 años. Sin embargo, aunque ellos vieron que había menos complicaciones y una agudeza visual adecuada posterior al implante del lente intraocular,
ellos concluyen que se requieren ensayos clínicos multicéntricos aleatorios con seguimiento a largo plazo, pues para aclarar más esta conclusión. En realidad, las muestras no fueron muy significativas, a pesar de que se revisaron una cantidad de estudios desde el 2000 hasta el 2017, pero sin una significancia estadística. Entonces, aunque esta es la recomendación, pues toca seguir esperando a ver qué otros nuevos estudios salen para pues seguir analizándolos y pues ver si vale la pena un lente intraocular o versus la faquia y iniciar el manejo con lentes de contacto o las gafas. Este es otro estudio que también habla de la implante de lentes intraoculares en la primera infancia. Aquí lo que ellos veían a la hora de ya realizar el implante es que no se recomendaba en pacientes menores de 6 meses de edad pues presentar una mayor incidencia de opacidad del eje visual en comparación con la faquia. Entonces ellos dicen que sí se debe realizar el implante de lentes intraoculares, pero en pacientes mayores de 6 meses. Otro tópico importante aquí a la hora de iniciar el manejo con los lentes intraoculares o la faquia es la asociación que tienen estos con el glaucoma. Entonces se veía que la cirugía de una temprana edad tenía un incremento en el riesgo de generar glaucoma. Esto asociado también a los pacientes que tenían un diámetro corneal disminuido que generaba un mayor riesgo pues, de generar el glaucoma. Sin embargo, los estudios, pues los que revisé y el último metaanálisis tenía unas poblaciones con unas muestras muy pequeñas, entonces no hay un consenso que diga en realidad qué tan relacionado está el glaucoma secundario al manejo de estos pacientes. Y lo que sí se ha visto es que el manejo temprano pues mejora la ambliopía y en casos que se presenta glaucoma pues se puede dar un manejo secundario del glaucoma, pero se está previniendo pues la ambliopía del paciente. Entonces primero evitar pues el compromiso visual y luego se manejan los eventos secundarios a la cirugía. Importante con el glaucoma pediátrico es que es de difícil manejo y aquí ellos hablaban que la incidencia se puede dar hasta el 41% de los casos en el seguimiento en los primeros 5 años. Entonces, en estos pacientes es importante continuar un control estricto para ver si se presenta este tipo de patología. Y aquí lo importante es que ellos veían que la presentación del glaucoma tenía una curva bimodal. Entonces, cuando teníamos un ángulo cerrado, el comienzo es precoz en las primeras semanas o meses. Sin embargo, vemos cómo en el ángulo abierto el comienzo es tardío, que se puede dar desde 4 a 12.2 años, hasta en el 94.8% de los pacientes. Entonces, es bueno seguir el control de los pacientes que han tenido cirugía por catarata congénita. Cuando teníamos cirugía durante las primeras 4 semanas, pues en este estudio se veía que uno de los riesgos era aumentado en 11.8 veces el riesgo de desarrollar glaucoma con una P significativa. Y aquí importante, asociado a la catarata congénita, es que esto se debe manejar con la edad corregida del paciente. Entonces, a la hora, cuando ellos evaluaron todos estos pacientes que tenían glaucoma secundario a catarata congénita, pero le corrigieron la edad, pues, porque eran pacientes pretérminos, vieron que aumentaba la incidencia. Entonces, a la hora de manejarlo, pues, recordar eso. Otra parte importante de la cirugía es recordar que el ojo pediátrico va a tener una mayor reactividad tisular, entonces esto pues genera un riesgo mayor de una respuesta inflamatoria posterior a la cirugía, con formación de sinequias y todas las complicaciones asociadas al proceso inflamatorio. Entonces, importante a la hora de realizar la implante del lente, que el tratamiento antiinflamatorio sea intenso y prolongado después de la cirugía, pero este con el fin de disminuir las complicaciones asociadas y en principal, pues reducir el riesgo de glaucoma. Sin embargo, ellos también hablaban dentro de las conclusiones que a la hora de usar un tratamiento antiinflamatorio prolongado puede asociarse a otras patologías sistémicas no oculares. Entonces, este tratamiento debe ser llevado a cabo pues, conjunto con pediatría para evitar estas complicaciones. Ellos hablaban también aquí el uso importante de triamcinolona.
Sin embargo, en esos estudios se vio que no había una significancia estadística al usar este versus la prednisolona para modular la reacción intraocular. Sin embargo, se vio que la prednisolona sí está asociada a mayores complicaciones sistémicas en los pacientes pediátricos, por lo que sugerían el uso de triamcinolona intraoperatoria y más bien disminuir la dosis de prednisolona posterior a la cirugía. Y otra de las conclusiones que teníamos en la parte quirúrgica es que el implante del lío en el saco va a minimizar la captura del iris y la inflamación de la uvea. Entonces, este estudio que teníamos era para evaluar la eficacia y la seguridad de la vitrectomía en la cirugía de catarata congénita. Esto fue una revisión sistemática con un metaanálisis. Esto se basó en estudios controlados aleatorizados. Fue realizado por Xiu Wan, que en realidad no hay casi información sobre este autor. Es un oftalmólogo de la Universidad de Beijing, del Instituto de Oftalmología. Tiene múltiples publicaciones asociadas al uso al glaucoma. Los estudios que él ha realizado es el glaucoma secundario de la catarata congénita. Sin embargo, pues todos son publicados en la misma revista, entonces ahí también pues tenemos un sesgo de publicación pues de este paciente, de este autor. Este artículo fue publicado en la revista Acta Oftalmológica, que dentro del índice de publicaciones pues está en el ranking número 82. Es una revista de Estados Unidos. Pues vemos que dentro está en Q1, que después vemos que es una publicación de una revista relativamente buena. Sin embargo, pues hay revistas mucho mejores donde se podría haber realizado este tipo de revisión sistemática. Dentro de los materiales y métodos de este estudio tenemos que la revisión que ellos realizaron fue en PubMed, en Science Direct, en Cochrane, también en la revista china. Sin embargo, aunque ellos nos muestran dónde realizaron la revisión, no muestran cuáles fueron los términos que utilizaron para realizar la revisión, cómo escogieron los artículos, cómo fueron eligiendo cada uno de estos y también los criterios de inclusión de los tipos de artículos. Entonces, aunque este artículo pueda tener unas muy buenas conclusiones, ya viendo esto de entrada, vemos que puede haber un sesgo muy grande de selección, pues que en realidad nos deja muchas dudas a la hora de creer si sí o no tomar las recomendaciones que nos dé el artículo. Dentro de las palabras claves que ellos usaron, era congénito, infante, pediátrico, catarata. Sin embargo, no nos dicen si las combinaban o cómo era la búsqueda que realizaban. Dentro de los criterios de inclusión, ellos nos hablan de ensayos controlados aleatorizados con niños con cataratas congénitas con lío, quienes recibieron manejo con o sin vitrectomía. Sin embargo, ellos nos dicen que la evaluación del sesgo la usaron, pues para evaluarlo usaron la herramienta de Cochrane, nos dan incluso el link, y que usaban 6 aspectos para disminuir los sesgos. Entonces ellos primero hablaban del sesgo de generación de secuencia, ocultar la asignación, del cegamiento de los participantes y pues del personal que tenían, el cegamiento de todos sus evaluadores y el resultado, los datos de los resultados que estaban incompletos o el informe de resultados selectivos. Ellos nos dicen todos los aspectos que usaron para disminuir los sesgos, sin embargo no nos dicen cuántos estudios estaban sesgados en cada uno de los aspectos y cómo fueron desechando cada uno de estos. Ellos hablaban que específicamente si hubiera contenido que describiera cómo se generó, o sea, si no la secuencia, si el estudio que ellos iban a analizar no contenía cómo se generó, o sea, si no la secuencia aleatoria o cómo se aplicó el método de medición, lo clasificaban como un riesgo de sesgo que valorarían como bajo nivel de sesgo o alto nivel de sesgo según el resultado. Ellos también nos decían que si hubiera una evidencia que indique que los investigadores o quienes estaban evaluando cada uno de los artículos tenían unos resultados de tratamiento que se le hizo a los sujetos, entonces tenían un alto nivel que se etiqueta como alto riesgo de sesgo.
O sea, ellos nos van nombrando cada uno de los sesgos de la clasificación para el sesgo que usaron, sin embargo, no nos muestran ninguna tabla o los resultados de cada uno de los estudios o cómo fueron clasificando el nivel de sesgos de cada uno de los artículos. Entonces aquí tenemos pues un sesgo dentro de este artículo bastante grande, aunque nos hayan explicado cómo hicieron ellos su clasificación de los artículos. Dentro del análisis estadístico, ellos lo que hacían era utilizar el DM y el RR. El DM era el valor medio del grupo de vitrectomía menos el valor medio del grupo control, y el riesgo relativo que ellos usaban como mínimo para clasificarlo dentro de los estudios que iban a usar, un intervalo de confianza del 95%. Ellos usaron como herramienta estadística para clasificar todos estos estudios el programa R de código abierto, de una versión 3.4.4. Y también lo que hicieron fue evaluar la heterogeneidad de estos artículos, de estos estudios, mediante el QTEST y la I2 estadística. Ahorita vamos a ver que en realidad el análisis estadístico que ellos hicieron es adecuado y pues utilizar unos medios estadísticos pues acordes para este tipo de estudio. Y pues importante aquí es que el I2 que ellos usaban para ver la heterogeneidad estaba debajo del 25%, entonces pues es una heterogeneidad aceptable. O sea, lo que quiere decir es que todos estos estudios que ellos escogieron estaban muy similares, el tipo de estudio que realizaban, los tipos de datos que buscaban encontrar y los resultados obtenidos. Entonces, a la hora de analizarlos, pues estamos analizando un tipo de estudio muy similar, entonces se puede concluir pues adecuadamente algo acorde a lo que tenemos como base para analizar. Dentro de los resultados, ellos nos muestran entonces una tabla. Aquí inician con, pues luego de realizar la búsqueda, que no nos indican cómo se hizo la búsqueda, tenían 1806 artículos. Sin embargo, luego pues nos van mostrando cómo van disminuyendo la cantidad de artículos, pero en ningún momento dentro del estudio nos van diciendo el por qué va disminuyendo y qué es lo que van usando para ir desechando los otros artículos. Al final ellos en el estudio, en el metaanálisis, incluyen solamente 11 artículos y lo que nos explican a la hora de escoger esto es que utilizaron esos seis métodos de sesgo para eliminar los otros, pero no nos explican cómo fueron eliminando los otros y por qué o cuál fue el sesgo que mayor encontraron en los otros artículos. Aquí importante también, y llamó la atención en este, es que vemos cómo hay autores que se repiten dentro de los estudios, y aunque vemos que sí, es un estudio diferente con un año diferente, es el mismo autor con el mismo tipo de población. A la hora de analizar y ir directamente a revisar este tipo de artículo, vemos que incluso el del 2004 es una continuación del mismo autor que se hizo en el 2001, y aunque es un autor muy fuerte en este tema, vemos que pues aquí lo que hacemos es aumentar el sesgo de selección de este tipo de artículo, porque vamos a tener dos autores que están dando la misma conclusión solamente con un tiempo mayor o mayor exposición o mayor cantidad de muestras. Entonces, aunque ellos dicen que la heterogeneidad aquí está disminuida, pues suele ser disminuida por eso, porque tenemos incluso artículos que son elaborados por los mismos autores. Entonces, hay algo que se llama la prueba de Beck, que ellos nombraron aquí que la utilizaron. Sin embargo, el problema de esta prueba es que tiene poca potencia estadística, una potencia estadística pues muy disminuida, por lo que no se puede confiar cuando el número de estudios primarios es muy pequeño. Y vemos que la cantidad de estudios pues fue 11, entonces, aunque ellos nos dicen que evaluaron todo con la prueba de Beck y por eso es confiable los resultados de su estudio, pues a la hora de buscar y analizar cómo se usa la prueba de Beck, pues vemos que pues, es un error que la hayan usado en este tipo de estudio. Hay otra prueba que es la prueba de Eger, que es más específica que la de Beck, y esto lo que consiste es en representar gráficamente una recta de regresión entre la precisión de los estudios, o sea, la variable independiente que estamos buscando, y el efecto dependiente, que es el efecto estandarizado. Entonces, esta es una prueba que pues, sería más útil en este tipo de estudio, y cuanto más se aleje del cero, aquí lo que buscan es una mayor evidencia del sesgo de publicación. Entonces, esta prueba, la que es la de Eger, se usa en estudios cuando es
cuando la muestra es muy poca, menor a 50, como sería en este caso. Entonces, pues ahí tenemos otro sesgo, que es el sesgo en el análisis del estadístico. Ellos mismos nos muestran que la mayoría de los estudios que evaluaron, ellos evalúan aquí como bajo, medio o alto riesgo, y vemos como la mayoría de los estudios se evaluaron como de bajo riesgo sobre la generación a la hora de evaluar secuencia aleatoria y el informe selectivo, excepto para un estudio que era el de MAX, que lo clasificaban ellos. En este solamente informaban resultados y agudeza visual, entonces lo desecharon. Es el único estudio que ellos dicen se desechó por tal motivo. Y pues vemos que claramente la mayoría de los estudios no establecían claramente la asignación de la secuencia aleatoria, y que es pues lo más importante a la hora de hacer un análisis, el enmascaramiento o el procesamiento de los datos. Por lo tanto, el riesgo de todos estos tres aspectos no estaba claro. Y aquí podemos ver cómo solamente dos de los artículos tenían bajo riesgo de sesgo en todas las variables las 6 variables que ellos nos decían que tuvieran en cuenta para analizar los estudios. Incluso tenemos estudios como este, que pues casi todo era alto riesgo de sesgo, y vemos como los otros, la mayoría, casi el 75% de las variables tenían un alto riesgo de sesgo. Sin embargo, ellos a la hora de escribir las conclusiones del análisis estadístico decían que tenían todos sus 11 artículos un bajo riesgo de sesgo. A la hora de evaluar cómo ellos realizaban el análisis estadístico, sí vemos que se encuentran casos donde el grupo de vitrectomía, que en el grupo control con un RR de 0.15, no había heterogeneidad entre los estudios. Sin embargo, o sea, ellos lo que hacen es un adecuado análisis estadístico de los estudios, pero con unos estudios que no tienen una adecuada heterogeneidad entre ellos. Aunque nos mostraron aquí que la heterogeneidad era menor, pues aquí la muestran del 0%, a la hora de analizar todos los datos veíamos cómo era del 25%, y a la hora de analizar cada estudio en general vemos que esta heterogeneidad pues estaba muy disminuida, era porque teníamos autores que pues concluían lo mismo, o teníamos estudios que la conclusión era la misma, y no sabemos por qué se descartaron los otros que tenían una conclusión diferente a lo que ellos esperaban. Entonces, aunque a la hora de revisar todos estos gráficos están adecuadamente analizados, vemos que detrás de esto hay unas variables pues que no tienen una explicación del por qué se están escogiendo. Entonces, pues sí, a la hora de uno llegar ahí, ir directamente a los resultados y analizar el gráfico y luego ir a las conclusiones y tomarlas como lectura crítica, pues estamos errando, porque en realidad antes de armar estos gráficos veíamos que cada uno de estos estudios tenía unos errores y un alto riesgo de sesgo. Entonces, pues aunque el artículo parezca muy bueno, pues vemos que desde el comienzo pues viene con muchos errores. Incluso, pues vemos aquí también, aquí ellos concluyen en esta tabla que el grupo de vitrectomía, pues aquí ocurrían 2 casos de glaucoma secundario a este, y el caso de descentramiento del lío, mientras que ninguno ocurrió en el grupo control, pero no nos mostraban pues cómo se obtuvo la estimación combinada debido al número pues limitado de estudios. Como que nada más escogían un estudio y analizaban qué había pasado en ese estudio y lo concluían ellos como su tabla de resultados, basándose solamente en estos 2 estudios y no haciendo un análisis de estos 2, del glaucoma secundario o de la descentración o la subluxación del lío, pues comparando los 11 estudios que teníamos. Entonces, pues las conclusiones que ellos tenían del estudio es que la vitrectomía ayuda a reducir el riesgo de opacidad del eje visual después de la cirugía de cataratas. También nos hablaban que el APIO del grupo de vitrectomía, según esta revisión, fue de hecho ligeramente mayor al del grupo control. Sin embargo, ellos hablaban que el DM de 0,25 milímetros de mercurio fue bastante pequeña en la clínica y no fue estadísticamente significativa. Y no relacionan la vitrectomía y el mal control del APIO. También concluyen ellos que ninguna evidencia mostró que la vitrectomía aumente el riesgo de glaucoma secundario. Ellos incluso en su artículo recomiendan la vitrectomía anterior con instrumentación de vitrectomía para la cirugía de cataratas pediátricas para reducir la incidencia de glaucoma secundario. Y en los pacientes con catarata congénita, la vitrectomía ayuda a disminuir el riesgo de opacidad del eje visual y reintervención.
Entonces, si uno directamente llega y ve los resultados y se va a las conclusiones del estudio, pues podría tomar estas recomendaciones como algo válido, pues porque estamos viendo que, que ellos incluso revisaron 1000 y pico de artículos, entonces uno dice, bueno, es una fuente muy confiable, pero pues vemos que en realidad a la hora de evaluar el artículo, pues usando diferentes formas de evaluación, aquí había una que era la Quorum Statement Checklist, que es la que se usa para este tipo de estudios, se encuentran muchas limitaciones. Entonces, primero, no hay una forma de reproducir la búsqueda que ellos realizaron al comienzo, porque de aquí empezamos el sesgo de selección. Luego no nos explican los tipos de estudios analizados, los cuales pueden usar diferentes metodologías, entonces aquí nos aumenta el mismo sesgo y también nos disminuye nos aumenta la heterogeneidad, pues generando otro sesgo pues aquí de análisis estadístico. Y los datos se extrajeron de varios estudios, por lo que es muy difícil unificar pues que todos los cirujanos y los procedimientos quirúrgicos sean el mismo, incluso pues sabiendo que hay estudios que repetían en el mismo todo. Entonces, pues algunos de estos estudios no nos proporcionan datos suficientes o tienen diferencias en unidades de medida, lo que puede dar también a otro tipo de sesgos, que son los sesgos de medida. Y finalmente, pues puede haber un sesgo de idioma porque el metaanálisis solamente incluía en estos estudios publicados en inglés. Y pues lo que se concluye aquí es que se requieren ensayos clínicos multicéntricos, aleatorios, con seguimiento a largo plazo para aclarar más estas conclusiones que ellos nos dan como válidas pues, para este tipo de estudio. Gracias. Jesús, muchas gracias. Me parece que esta lectura crítica que has hecho del artículo nos enseña mucho, por lo menos a mí me ha enseñado bastante, porque pues yo no manejo toda la parte estadística que están manejando ustedes o que has manejado tú para esto, y me parece muy importante que le prenda a uno bombillos rojos en el momento de leer un artículo y analizarlo, porque tú lo has hecho y lo has descuartizado, disecado perfectamente, no descuartizado, sino disecado perfectamente. Y yo creo que es una forma bastante adecuada de hacerlo. Te felicito. Me parece una muy buena presentación, un trabajo bastante intenso. Muchas gracias. En cuanto a la presentación sobre catarata, también es una muy buena presentación. Les quería decir que en cuanto al riesgo de glaucoma secundario a catarata congénita o a cirugía, o sea, hay muchos artículos que discuten si el riesgo de la catarata del glaucoma, perdón, es mayor cuando se coloca lente intraocular o cuando no se coloca lente intraocular. Y a lo que apuntan todos los artículos es que tiene más importancia el hecho de que el ojo tenga más malformación inicial. O sea, es más en cataratas nucleares, más cuando hay microcórneas, porque se supone que todo ese segmento anterior no es un segmento anterior que se formó bien, y entonces posteriormente a largo plazo se puede presentar el glaucoma, o algunos se presentan desde el comienzo. Otra cosa que aumenta el glaucoma en los que se operan tempranamente es que el vítreo y el iris y esos tejidos están todavía en formación cuando se opera la catarata, y realmente no es fácil la cirugía. Uno puede decir, no, es que se les forman muchas membranas, no, es que el vítreo les quedó pegado a la herida, pero es que es un vítreo muy denso, un iris con unos iris que son muy pegajosos de los instrumentos, y son ojos muy pequeños. Entonces no es fácil hacer una buena cirugía, hacer una cirugía que quede perfectamente libre, que uno diga, todas mis cataratas congénitas que hago en menores de 3 meses me quedan sin una sola sinequia. Eso no es así. Los porcentajes de sinequias sí se puede evitar la reopacificación de la cápsula posterior, o digamos del eje pupilar, haciendo una vitrectomía que sea adecuada, no solamente anterior, sino media, y la capsulotomía hacerla más grande para que no haya
porque se va estrechando, se va cicatrizando y se va estrechando la capsulotomía que uno hace, entonces hay que hacerla bastante grandecita. Aun cuando después uno diga, bueno, ¿de dónde voy a poner el lente? Pero ya con los lentes Artisan que tenemos y que se ha visto que en el largo plazo le sirven a estos pacientes, pues no hay tanto problema. Entonces hay varios factores, que es el factor anatómico, o sea, de malformación, y el factor de opacificación de la cápsula, de inflamación, de bridas vítreas a la herida, a las incisiones por donde se hacen, que pueden generar en el posoperatorio o a largo plazo el glaucoma. No sé, Alejita, ¿tienes alguna otra cosa? Ay, ay, ya. Sí, pues yo también les quería decir algo en referencia a cuando uno evalúa a los pacientes. Uno tiene que tratar como de ser muy acuicioso en definir realmente qué tanto compromiso está generando la catarata, precisamente por todo esto que estamos hablando, porque no es una cirugía que es sencilla, es una cirugía que puede tener complicaciones, que digamos va a generar riesgos en el futuro de muchas cosas, de desprendimiento de retina, de glaucoma, y porque además un cristalino, digamos, a medio andar puede ser muchas veces mejor que no tener un cristalino. Entonces, uno tiene que ser muy juicioso en ver realmente qué tanto impacto visual está teniendo, mirar signos indirectos de mala visión. Por ejemplo, si el paciente está empezando a desarrollar nistagmus o si tiene un estrabismo, y mirar para uno escoger realmente cuál es el paciente que sí se va a beneficiar de una cirugía de catarata. Entonces, pues en los niños grandecitos obviamente uno se puede orientar mucho con la agudeza visual, no solo la agudeza visual lejana, sino también la agudeza visual cercana, porque pues vuelvo y les digo, es mejor tener un cristalino que de pronto te tome un poquito de visión, pero que te permita acomodar a no tener un cristalino. Pero en los más chiquitos que uno no tiene, digamos, de forma objetiva un valor de agudeza visual, uno tiene que mirar muy bien, o sea, fijarse qué tanto reflejo rojo tiene el paciente antes de dilatarlo, si es posible que uno entre o no a ver el fondo de ojo y así orientarse pues para definir si realmente sí amerita una cirugía o no. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algún comentario? Siempre los noto muy callados a todos los participantes en estas charlas. Se necesita que participen, que no sea solamente el conferencista el que hable. Si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren preguntarle a Jesús alguna cosa, algún detalle del artículo, algún detalle de la presentación, siéntanse libres, que estos son debates abiertos sin ningún problema. Silencio. Bueno. Otra cosita que les quería decir es que cuando uno está con un niño, pues con un diagnóstico no de catarata congénita, pues uno tiene que tratar como de orientarse a la etiología, aunque muchas veces uno no va a tener, pues digamos, una causa clara, pero dentro de las cosas que hay que hacer para mirar eso es, pues obviamente preguntar los antecedentes de la familia, muchas veces mirar el cristalino de los papás, porque aunque las cataratas pueden tener, digamos, un componente hereditario, no siempre se comportan de la misma forma, o sea no siempre tienen la misma penetrancia y la misma presentación, entonces a veces el papá puede tener una opacidad muy chiquita y el niño o tener de pronto una opacidad, una polar anterior, algo así, pues que no ha pasado o no le ha generado dificultades en su vida, y el niño tener una catarata ya nuclear densa o algo así. Entonces es como otra cosa que uno también tiene que mirar cuando llega un pacientico. Y es importante analizar desde un principio bien la anatomía de la catarata y la clasificación de la catarata
para ahorrarle al paciente muchos exámenes y muchas cosas que se hacen que realmente no se justifican. Si uno ve un ojo que está tranquilo, que no tiene sinequias, que no tiene inflamación, que donde está simplemente una catarata nuclear o una catarata sonular o una cataratica polar anterior, no hay necesidad de hacer estudio de TORCH ni hacer estudio metabólico porque pues no, la verdad es que las probabilidades son mínimas de que haya algún problema por ese lado. Y eso hemos visto que muchas veces llegan estos niñitos que se han demorado 3 y 4 meses en hacerse la cirugía, ya tienen nistagmus o tienen desviación porque les están haciendo todos los estudios sistémicos, cuando una muy buena evaluación inicial le puede decir a uno cuál es la etiología. Si uno ve una catarata nuclear con una microcórnea, con una cámara anterior que puede ser un poquito amplia, pues, o sea, eso le da a uno ya la idea de que esa catarata es congénita, posiblemente hereditaria o de ahí en adelante se va a heredar y pues no hay necesidad de hacerle ni estudio de TORCH ni estudio metabólico. Cuando ya hay alguna sospecha de problema por la morfología de la catarata, de que sea metabólico, como las gotas de aceite de las galactosemias, pues entonces ya ahí sí se justifica pedir los estudios. Y ver que no haya otras malformaciones sistémicas. Acuérdense que el niñito es todo completo, verle que no haya otras malformaciones asociadas en el organismo.